Hola, ¿qué tal? Pues espero se encuentren todos y todas muy bien. Pues estoy muy agradecida de haber sido invitada a participar en este ciclo de conferencias Educar para prevenir el abuso sexual infantil, reflexiones sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad. Creo que es muy importante nombrar que pues este ciclo se ha hecho en torno al marco del 19 de noviembre, declarado particularmente en México como el Día Nacional de la Prevención del Abuso Sexual, que es un tema que nos compete a muchos profesionistas que nos dedicamos a trabajar en la salud sexual o que estamos en contacto directo con la educación de niños, niñas, adolescentes. Y bueno, pues particularmente les hablaré del tema prevención del abuso sexual a través de acuerdos y límites. Mi nombre es Olivia Guerrero, yo soy psicóloga, educadora sexual infantil, terapeuta sexual, terapeuta gestalt de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, tengo una maestría en terapia gestalt. Y bueno, un poco me estaré apoyando pues justamente de esta teoría. Bueno, pues de entrada, me gustaría hacerles una serie de preguntas, quienes estén observando pues esta conferencia. Te voy a pedir que este trabajo lo hagas un poquito, pues lo que te emerja después de estas preguntas. Si puedes anotarlas, así que puedes ponerle pausa aquí al video y puedes ir anotando, puedes ir por un papel, cuaderno, lápiz para anotar tus respuestas, o si las tienes ahí en vivo, pues está bien. A ver, ¿te sucede con cierta frecuencia que eh, puedes identificar cuando algo es desagradable en tu vida? Así de entrada puede ser alguna circunstancia en particular, alguna, puede ser directamente una persona o una acción. ¿Te sucede que puedes identificar si es desagradable para ti? Otra pregunta es, ¿asumes con frecuencia compromisos o responsabilidades que hubieras preferido rechazar? Digo, creo que a todos nos ha pasado alguna vez que pues decimos no cuando queremos decir que sí, o decimos que sí cuando en realidad queremos decir que no. Em, pero es diferente cuando es un patrón de conducta, ¿no? Cuando justamente identificamos, ay, me cuesta trabajo decir que no cuando no quiero. Em, Otra pregunta es, ¿puedes identificar en qué parte de mi cuerpo ubico cuando me dice sí y cuando me dice no? Por ejemplo, puede haber personas muy, pues de ahí viene el término visceral, así en las tripas lo siento. Cuando mi cuerpo dice que no, uy, lo siento en las tripas. Habrá quien lo pueda, alguna otra persona que lo pueda identificar de manera diferente, ¿no? No sé, a lo mejor en la parte del pecho, pero el punto es que cada uno de ustedes identifique qué parte de su cuerpo puede decir cuándo sí y cuándo no. A veces dependerá de las circunstancias en las que estemos por ciertas condiciones. Y otra pregunta, ¿decir no es una situación difícil para ti? Así cuando realmente tienes identificado, ya no quiero hacer esto. ¡Uy, qué difícil poder transmitirle a las y los demás eh, que no quiero! Entonces, quédate con estas preguntas y solo revisa, ¿sabes?
es muy importante que identifiques que ninguna respuesta es ni buena ni mala. Simplemente es porque si nos adentramos en el bueno y malo, pues lo que vamos a hacer es caer en un juicio de valor y esa no es la intención. A ver, pues justamente como esta conferencia, la idea es transmitir la prevención del abuso sexual a través de los límites y acuerdos. Entonces, pues vamos a identificar, así yo dije, pues necesito tener claro, pues, qué son los límites, qué es esto de los límites. Entonces, recurrí a la definición que viene en el diccionario de la Real Academia. Aquí está una captura de pantalla. Y dice, solo nos vamos a quedar con la primera línea, que dice, un límite es una línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios. Y es que en realidad así no sucede, no necesaria, sí podríamos considerar, hay límites claros, por ejemplo, retomando el título de esta diapositiva, que es el límite del yo y el otro, pues alguien, o si aterrizamos en algo muy físico, un límite entre el yo y el otro, pues sería mi piel, ¿no? Que me separa del otro, pero también hay límites, límites imaginarios, límites en donde a lo mejor corporalmente yo no tolero la cercanía de una persona a cierta distancia y entonces ahí está un límite imaginario, pero la esencia de mi ser dice, no tolero gente tan cercana a ti, ¿no? A mí, en este caso. Entonces, en este sentido sí cobra mucho significado la definición básica de lo que es un límite. Algunas formas de conocimiento del otro y funciones de contacto. Así puse esta definición porque me estoy basando en la teoría Gestalt que justamente hace una separación entre el yo y el otro. Y menciona, solo voy a mencionar conceptos básicos. Desde la teoría Gestalt se dice que para manifestar estas funciones de contacto, tenemos un organismo, puede haber una experiencia y está el entorno, que es parte de esta experiencia. Entonces, yo soy un organismo inseparable del entorno. Eso es parte de. Y la experiencia y lo que sale de las experiencias es configurada por la historia de vida, la personalidad, la percepción, las necesidades, pensamientos, emociones, creencias, el contexto histórico, por supuesto, tiene mucho que ver. No sé, voy a poner el supuesto de una mujer en una cultura, en un cierto grupo social, puede tener ciertas limitaciones de no te le puedes acercar a las mujeres, porque las mujeres son sagradas, ¿no? En algún momento esta frase puede resonar si la ubicamos en algún contexto histórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho de la experiencia, depende mucho del contexto que tengamos. Y en Gestalt, haciendo alusión justamente entre organismo y entorno, es representado a través de esta imagen y pues aquí nos queda clarito. El organismo siempre voy a ser yo. Así yo soy un organismo y cada una de las personas que está mirando esta videoconferencia es el organismo. Ustedes son parte de mi entorno, del entorno de Olivia. Y yo soy parte del entorno de ustedes. Ajá, si tú estás haciendo contacto conmigo,
Es decir, el contacto aquí se traduce como poner atención, estar en atención plena. Si me estás poniendo atención, si estás plenamente en contacto con mis palabras, entonces posiblemente tu mirada se enfoque y captas la imagen que estás viendo en tu dispositivo, en tu computadora, y entonces gráficamente se representa con una línea. Entonces el organismo se acerca, aquí voy a ver si puedo, aquí, si el organismo se acerca, aquí, cada vez que pongo atención, me acerco más a esta línea, que es la división entre el yo y el otro. Entonces, lo que ustedes estén haciendo, pues en este momento no les puedo escuchar, no puedo mirar la reacción, pero si pudiera verles, me sorprendería de saber que sí me están poniendo atención. Y de aquí lo que quiero resaltar, pues justamente es el límite que hay entre un organismo y el otro. Y entonces, para efectos de esta charla, lo que necesitamos resaltar es la fortaleza que podemos tener en este límite o no. El contacto es la conciencia de las novedades asimilables, el comportamiento corresponde hacia ellas y el rechazo de la novedad inasimilable. Hay conciencia inmediata y conciencia reflexiva, que es lo que llamamos en Gestalt, pues el awareness, ¿no? Que es la intensidad de si mis palabras están en este momento penetrando en ti, entonces hay una mayor conciencia y entonces podremos hacer una reflexión profunda y yo espero que este instrumento te sea de utilidad justamente para aprender a poner límites. La esencia de respetar nuestros propios límites tiene que ver con saber escuchar lo que dice mi cuerpo ante un sí o ante un no. Y para ello, aquí quiero resaltar la función tan importante de las emociones y los sentimientos. Aquí voy a leer una definición muy básica. Emociones y sentimientos son el producto de la interacción con el entorno. Me gusta mucho utilizar esta palabra. Son los sensores que nos avisan cómo está el afuera. Y tienen dos características básicas que tiene que ver con la energía que se siente cuando experimento una emoción o si estoy desenergetizada al experimentar alguna otra emoción. Y otra de las características básicas es que se experimentan de manera agradable y desagradable. Miren, sobre todo estos términos de agradable y desagradable, es muy importante tenerlas en consideración porque culturalmente a las emociones se les ha puesto un estigma de saludable y no saludable o de bueno y de malo. Y entonces, generalmente queremos navegar en las emociones que son agradables. Y pues sí, obviamente, pues se sienten muy bonitas. Todo el mundo, yo también quiero solo estar, por ejemplo, en el amor, en la alegría, en las que se sienten bonito. Y pues como la experiencia es desagradable, mi cuerpo justamente está diciendo, ay, estar enojada se siente feo, o tener vergüenza se siente feo, o tener dolor se siente feo. Entonces, pues por supuesto, mi cuerpo se quiere alejar de la emoción, pero en realidad ahí es donde está la clave, porque el que yo esté identificando una emoción simplemente es el sensor que me está avisando qué hay en el afuera. Si yo estoy experimentando enojo,
es porque algo en el afuera se está pasando de mis límites. Particularmente el enojo es de una de las emociones que me va a avisar cómo está el afuera. ¿Quién o qué está haciendo, está transgrediendo mis propios límites? Hay también muchas teorías. Yo aquí retomo, no me voy a adentrar en diferentes autores, pero hay quienes hacen una diferencia entre emoción y sentimiento. Aquí lo tomo de manera general porque sea emoción o sea sentimiento, pues a fin de cuentas me está generando una sensación corporal y esa es la que me está avisando cómo está el allá afuera, ¿no? Lo que es parte de mi entorno. Bueno, y luego, pues a ver, te voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, tú lo vas a hacer en casa, si puedes anotar, está muy bien. Te voy a pedir que pienses en 5 emociones que para ti sean agradables y 5 emociones que para ti sean desagradables. Entonces puedes pausar el video y para que tú te des el chance de decir, "Ay, estas son bonitas para mí y estas son desagradables para mí". Pero piensa en esa estructura, solo la voy a identificar como agradable y desagradable, porque la intención es que puedas mirar, no son ni buenas ni malas, simplemente se experimentan agradable y desagradable. Me puede agradar, me puede gustar o me puede disgustar. Puedes pausar. Mientras yo aquí me adelanto y traigo una serie de emociones. Estas para mí, yo las experimento agradables y me parece que todos los humanos podríamos en su mayoría decir, sí, claro, el amor, cuando yo experimento amor, mi cuerpo siente agradable, cuando me siento orgullosa, cuando siento orgullo de mí o de alguien, es agradable, sentir anhelo es agradable, sentir felicidad también, alegría, sorpresa, curiosidad, confianza, euforia, claro, esa es de las más intensas, ¿no? Se experimenta, es como un pico de alegría. La ternura, por supuesto, también cuando alguien nos evoca, o una mascota o un bebé nos evoca la ternura, se siente muy bonito. Cuando tenemos entusiasmo, cuando sentimos esperanza, serenidad, tranquilidad, gozo, agradecimiento, cariño, ¿no? Son algunos ejemplos. Si ustedes buscan ahorita en internet, emociones, te va a salir una lista enorme de emociones. Y a ver, checa cuáles de las que tú escribiste, si están aquí, posiblemente escribiste algunas de las agradables que no están aquí. Entonces, bueno, lo importante es que tú tengas esta capacidad de identificar la emoción. Y ahora vamos aquí con algunas desagradables, ¿no? El cuerpo en general lo experimenta de manera desagradable. Cada emoción pues tiene un proceso bioquímico, entonces tiene que ver con los procesos internos, pero en general la sensación es desagradable. Por ejemplo, del miedo, sentir preocupación, mi cuerpo también la siente desagradable, pánico, por supuesto, angustia, ansiedad, incertidumbre, vergüenza, culpa, furia, enojo, inquietud, temor, timidez, molestia, rechazo, odio, fastidio, hostilidad, rencor y me parece que ya.
Aquí quédate un poquito, igual revisa cómo fue para ti, si están de las 5 que yo te pedí que anotaras, están aquí o posiblemente hay algunas que no están aquí, pero insisto, hay una clasificación enorme y todos, aquí es muy, muy importante. Yo creo que todos y todas hemos experimentado en algún momento de nuestra vida todas estas emociones. Pero fíjense bien, es experimentado, no es que cognitivamente la comprenda. Todos en algún momento las hemos tenido. Que sí, en efecto, estas emociones, pues sí tienen un estigma de son feas, son malas, no hay que sentirlas, ¿no? Culturalmente, particularmente hay un tema de género, o sea, el enojo, no te enojes porque te ves fea o te vas a poner fea, es uno de los mitos que con mucha frecuencia nos dicen a nosotras las mujeres, ¿no? O menos sentir furia, ¿no? O bien nos educan a través de emociones que se experimentan desagradables. Entonces, como quiero evitar esa, esa emoción, pues mejor accedo a lo que me pidan. Por ejemplo, la vergüenza para atrevernos a decir no y poner un límite, la vergüenza juega un papel fundamental. Enfrentarnos al otro y decir, no, no quiero eso, sí tiene que ver con posiblemente me tengo que tragar primero la vergüenza, ¿no? O tengo que enfrentar la acción. Sería necesito enfrentar mi vergüenza o a poder mover la vergüenza para que yo me atreva a decir no. Eh, y también, si ustedes se quedan un poquito revisando esta pequeña lista, podríamos identificar cómo cada emoción puede energetizar o desenergetizar. Por ejemplo, particularmente si yo pienso en el enojo es una emoción que en su naturaleza energetiza. Así, hoy cada uno de ustedes identifique. Cuando yo me enojo, por eso hasta se pone, a algunos se les pone roja la cabeza, la cara, el rostro es muy notorio, por eso cierras los puños, o muchas veces, pues es, como decía yo hace ratito, es visceral la sensación. Entonces se sienten las vísceras, pero la esencia es me energetizo. O si piensas en la euforia, si recuerdas tu vivencia de la euforia, por ejemplo, quienes son futboleros, por poner un ejemplo clásico, o cuando juega México en un, en este mundial, en los mundiales de fútbol, cuando gana México, ¡ay! Nos llega a los mexicanos la euforia y entonces gritamos, ¡ah! Energetiza, la esencia es energetizar y esa energía se experimenta agradable, diferente a la energía que experimento cuando me enojo. Esas sensaciones, particularmente si estoy energetizada, pero se experimenta desagradable. Entonces, podrías hacer el ejercicio en cada una de estas, cómo te puede energetizar o desenergetizar. Por ejemplo, no está aquí escrita, pero el desánimo, cuando experimentamos desánimo, ay, la energía está pelas. O, por ejemplo, tampoco escribí tristeza, ajá, no, no escribí tristeza, pero la tristeza en su naturaleza lo que hace es bajar la energía, porque eso es lo que estamos necesitando en ese momento. Aquí es muy importante aprender a partir de la naturaleza de la emoción. Si me estoy sintiendo triste, se me baja la energía, es porque necesito algo. Si estoy enojado, se energetiza mi cuerpo, pero es porque necesito algo. Y en este caso sería poner un límite. Bueno, te puedes quedar un poquito revisando aquí la tabla mientras eh, hay una propuesta que
hay diferentes propuestas teóricas sobre las emociones, particularmente la doctora Miriam Muñoz Polit hace una propuesta de 5 emociones básicas que tiene que ver con miedo. Ella propone la matea, que es miedo, enojo, alegría, amor y tristeza. A mí me gusta utilizar la clasificación que utilizan particularmente para este tema, de poner los límites, por eso es que lo quiero rescatar. Eh, Porque la propuesta que me gusta es la que se da en la película de Intensamente, que también se manejan 5 emociones básicas: miedo, enojo, alegría. Aquí en la película ponen desagrado y tristeza, reemplazando al amor, que es la propuesta inicial, la propuesta que propone Miriam Muñoz. Yo creo que dependiendo el trabajo que quieras hacer con las niñas, con los niños en un ámbito educativo o en un contexto de psicoterapia, podrías utilizar diferentes modelos. Particularmente para el tema de la prevención del abuso, me gusta utilizar esta clasificación. Todas las emociones son muy valiosas y la propuesta de 5 emociones básicas es porque a partir de estas básicas es que se van derivando las otras. Entonces, también podríamos hacer una clasificación, por ejemplo, de familias emocionales. Pero bueno, ahorita nos vamos a centrar en estas 5 básicas, pero vamos a resaltar 2 emociones que me parecen fundamentales para fortalecer en la realidad es que, bueno, ahorita quiero nombrar que es para fomentar educativamente o psicoemocionalmente a niños, niñas, adolescentes, pero creo que también a los adultos nos puede ser de mucha utilidad ponernos en contacto particularmente con 2 emociones. Una es el enojo, que ya un poquito te he estado hablando, y otra es el desagrado que hacen en esta propuesta. Son 2 emociones fundamentales que nos hablan del malestar que está sintiendo mi cuerpo. Si tú observas aquí la imagen que representa el desagrado, pues está aquí una niñita que experimenta rechazo a lo que le quieran dar de comer, lo que haya en este vaso, con, pues no sé, pareciera leche o no sé, pero ella se está resistiendo a. Su cuerpo le está diciendo que no quiere eso y puede experimentar posiblemente en la boca o en el estómago, así una sensación desagradable de no quiero. Pero es muy importante a que los niños, enseñar a que los niños reconozcan esta sensación. Por ejemplo, cuando un adulto o una persona X cercana o lejana, distante, conocida o desconocida, se acerca de una manera que a ti justamente no te agrada, es decir, te está generando desagrado, entonces aquí es importante destacarle al niño que su cuerpo le está diciendo no. Hay una cultura también, mucho tenemos que cuestionarnos cómo educamos a los niños. Hay toda una propuesta teórica también que habla del adultocentrismo, donde el adulto es el que tiene la razón y las niñas y los niños pues tienen que obedecer a los mandatos de los adultos, ¿no? O bien en referencia a que pues supongamos que es un vaso de leche, podemos poner el discurso al niño de, pues es que la leche te nutre, tienes que tomártela a fuerza, ¿no? Y entonces es un no estar respetando constantemente que el niño o la niña está diciendo no, que su cuerpo está diciendo que no. Entonces, sí tenemos que reflexionar
en cómo desde la cultura estamos educando a niños y niñas. Entonces, aquí es importante destacar el desagrado como algo básico, como un elemento protector que él puede identificar. Cuando mi cuerpo dice que te tocó de una manera que a ti no te gustó, entonces puedes decir no, porque simplemente porque tu cuerpo lo está indicando. Y el enojo, aquí es muy valioso utilizar esta energía que de manera sabia nuestro cuerpo está previendo a nuestro cuerpo. El enojo justamente ese es el sentido del enojo. Energetiza a nuestro cuerpo para atrevernos a poner un límite. Por eso estas dos emociones son muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, en general, cada emoción tiene una función en la vida. Todas las emociones aquí para todos los humanos, esto es universal, pues el miedo surge como una respuesta de protección. Cuando yo me siento en peligro, entonces mi cuerpo instintivamente va a reaccionar con miedo. Y entonces empieza una serie de procesos bioquímicos que van a generar esta sensación de miedo. Sí, en efecto, es desagradable sentir miedo, pero eso nos moviliza a buscar ayuda. El enojo es una emoción que de manera instintiva emerge cuando alguien transgrede nuestros límites. ¿Se acuerdan? Hace ratito que les hablaba de organismo entorno y justamente hay una línea que separa a uno y a otro. Así mi cuerpo dice que alguien se está pasando de la raya, que alguien, por ejemplo, cuando alguien me falta al respeto, es ese alguien transgredió mis límites internos y necesito aprender a poner un hasta aquí, ¿no? La alegría es una emoción también energetizante, pero se experimenta muy agradable y es cuando algo favorable, positivo, emerge en mi vida y entonces pues me contacto con la alegría. El desagrado es una emoción de rechazo a lo que me genera asco o repulsión. Y la tristeza es una emoción que en su naturaleza lo que hace es desenergetizar, porque en realidad lo que mi cuerpo está requiriendo es un tiempo para revisar qué es lo que necesito. Ajá, entonces, bueno, ahí, esa es la naturaleza de la tristeza. Eh, y generalmente, pues, no nos enseñan de manera, no hay escuela de las emociones y pues generalmente se tiende a reprimir esto, pero es tener las emociones, sentir las emociones es la experiencia más sana que podemos tener como seres humanos. El punto es hacer acciones a partir de lo que me está generando malestar. Ahora, creo que también hay que revisar el significado que tiene en nuestras vidas decir no. Hay personas que es muy fácil que se atrevan a decir no cuando no quieren. Está bien porque a fin de cuentas se están respetando a sí mismas lo que dice, pero a algunas otras nos cuesta trabajo revisar asumir este no. A veces sí es me cuesta trabajo revisar qué es lo que no me gusta. Algunas otras sí identificamos qué es lo que no nos gusta, pero nos cuesta trabajo decir que no. Y bueno, pues estas son algunas, aquí la cultura también tiene mucho peso y tiene que ver con los introyectos, estos mensajes que nos han dicho de pues que es malo decir no, por nombrarlo de una manera. Estas son algunas razones por las cuales se es positivo enfrentar un no. Tiene que ver con que cuando digo que no, le estoy escuchando
esta capacidad que tengo de elegir lo que sí quiero y lo que no quiero. Me coloca en esa posición. Lo que sí quiero y lo que no quiero en mis funciones, en función de mis necesidades, y también tiene que ver con enfrentar que a alguien más no le sea agradable esta respuesta del no. Ahí justo lo saludable sería el me enfrento y me atrevo a decir no. Sin embargo, podría haber la otra persona, justo que es parte del entorno, que pues no le guste mi respuesta del no. Pero eso es parte de lo que yo necesito aprender a asumir. O sea, ni modo, no le gustó, ni modo. Pero yo elegí decir no, porque no quiero someterme, no quiero tener esta sensación de malestar, etcétera, etcétera. Y estas son algunas razones por las que nos cuesta trabajo decir no. Sobre todo cuando fuimos educados en un contexto de sumisión, de invalidar nuestro verdadero punto de vista. Entonces nos enseñan a evitar el conflicto, así de, ay, pues, ay, ya le dije que sí porque, ay, ya para que, ya no quería discutir con esa persona, ¿no? Entonces, por evitar algo, estoy evadiendo lo que en realidad necesito. Aquí esta otra creo que tiene un peso significativo porque queremos gustar y ser agradables a los demás, ¿no? Siempre quiero tener la estrellita, que digan que todo lo que hago me sale muy, muy bien. Y aquí, fíjense, creo que es importante revisar cómo estamos educando a nuestros niños y niñas. Cuando solo le educo para que todo mundo le digamos que eso que está haciendo está bien, le estoy educando para querer gustar y ser agradable a los demás. Pero esto implica que en algún momento, pues voy a transgredir mis no. Eh, También esto tiene que ver con la autoestima, creer que no tengo derecho a poner un límite. Sí tiene que ver con una cultura, creo que particularmente cómo nos educan a las mujeres, ¿no? Tú no tienes derecho a X o Y circunstancia. Creo que en la labor educativa, en temas de equidad de género, pues vamos avanzando un poquito, pero no puedo decir que todos y todas estemos del otro lado. O bien porque no valoramos, no nos enseñaron a valorar nuestra propia opinión. Son algunas de las razones por las cuales no nos atrevemos a decir el no. En realidad tiene que ver que nos enseñaron con que decir no tiene un costo muy alto, ¿no? Que es, pues el otro se puede enojar conmigo y eso es un costo muy alto. Entonces, es momento de revisar cómo estamos educando a nuestros niños y niñas. Igual y estoy haciendo cosas que están fomentando estos detalles y estoy anulando la capacidad de decir no. Aunque yo le dé el discurso de no dejes que nunca toquen tus genitales un adulto o un desconocido, etcétera, etcétera. Si yo no enseño a que mi hijo, mi hija, mi estudiante aprenda a respetar su no, por más que le dé la información sobre el no te toques, pues va a ser una sensación de sentir mermada su propia autoridad. Y bueno, pues para ir ya finalizando, aquí dejo algunos mensajes que podrías transmitir a tus hijos, hijas, o si eres maestro, docente, a tus alumnos. Son algunos mensajes que me parece la esencia es que ellos lo sientan. Por ejemplo, tu cuerpo solo te pertenece a ti. Creo que es valioso
que tú como mamá, como papá, le nombres eso, tu cuerpo solo te pertenece a ti, pero también le haga sentir para que le resuene que su cuerpo de veras solo le pertenece a él o ella. Es importante hablar de las emociones y aquí te voy a hacer mucho énfasis. Habla de las emociones. Acuérdate, se experimentan agradables y desagradables. No son ni buenas ni malas, ni son sanas o enfermas. Simplemente son emociones. Que no me guste cómo se siente, pues es otro rollo, ¿verdad? Y entonces ahí viene, pues, ¿qué puedes hacer? Si esa emoción es desagradable, ¿qué es lo que puedes hacer? Esto nos da pauta para hacer acuerdos, porque a fin de cuenta, que es parte justamente de nuestra ponencia, ¿no? Es a través de los acuerdos. A fin de cuenta, necesitamos que el niño, la niña aprenda a transmitir un mensaje y esto es a través del habla. Si yo fomento en mi niño, mi niña, emociones agradables, desagradables, es un tema. Y eso, para que el niño hable sobre las emociones, es a través de la palabra. Y a través de la palabra, él o ella podrán hacer acuerdos. Dejar claro que cuando alguien quiera hacer daño, podemos decir, daño puede ser un término muy amplio, pero aquí nos dará pauta para hablar de los secretos positivos, negativos. Le podemos decir, un daño es cuando algo va en detrimento tuyo, un daño es cuando alguien intenta lastimarte, puede ser físicamente, puede ser emocionalmente, para que el niño y la niña tenga claro a qué nos estamos refiriendo. Y ya por último, pues dar mi conclusión sobre esta conferencia, que es fomentemos en ellos, niños, niñas, adolescentes, la autoestima y concepción positiva de sí mismos. Este es un elemento fundamental, ya que es la base del autorrespeto y la posibilidad para poner un límite. Y para poner límites, lo que tengo que hacer a través de la palabra, se establecen ideas que nos llevan a hacer acuerdos. Entonces, si yo pongo a que mi hijo hable, a lo mejor al principio le costará trabajo transmitirme cómo siente su bienestar o su malestar, pero a través de este ejercicio él podrá aclarar para que en algún momento pueda hacer un acuerdo o bien se atreva simplemente a decir, no, eso no quiero en mi vida. Y que lo pueda decir, pues así, seguro, segura de sí misma. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas por haber escuchado esto. Aquí dejo mis datos de contacto. Mi Twitter me pueden encontrar así como Oli Guerrero, el Facebook como Olivia Guerrero Figueroa y el Instagram mi correo electrónico o bien mensaje, me pueden enviar un mensaje de WhatsApp. Y bueno, como algo final que quiero nombrar en esta videoconferencia, pues yo inicié esta conferencia haciéndote algunas preguntas de qué tan fácil o difícil puede ser para ti decir el cómo te sientes. Eh, Nosotros queremos, con esta conferencia, pues queremos que nuestros niños, nuestras niñas crezcan sanos, aprendan a decir un no, pero para poder transmitirles el mensaje, creo que también es importante trabajar con nosotros mismos, ser congruentes con ello, para que a partir de este modelaje le pueda transmitir a mi hijo o a mi hija lo que está sucediendo y cómo es enfrentar, decir no. Se vale también, ¿saben? Decir, siento enojo cuando alguien pasa mis límites y me da miedo poner un límite, pero sí puedo. Entonces, cuando yo lo puedo aplicar en mí, me parece que mi hijo o mi hija también podrá hacerlo. Entonces, bueno, pues es la intención de
haber hecho la reflexión inicial y espero que pues te sea de utilidad con hijos, hijas o con tus alumnos, alumnas. Pues muchas gracias, agradecida con esta invitación a este ciclo de conferencias y estamos en contacto. Bye bye.